Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Juan capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 15, de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso ha sido Dios durante este tiempo. Han sido momentos espectaculares, aprendiendo mucho más del Señor. Quiero darle continuidad a la enseñanza que estuvimos hablando la semana anterior, donde estuvimos hablando acerca de comunicarnos con Él. Estuvimos hablando de que Dios habla de manera que muchas veces nosotros no podemos entender, no porque el mensaje de Dios no sea entendible, sino porque a veces nosotros no estamos en la dimensión para entender lo que Dios nos está hablando. Y también estuvimos hablando que era necesario que para poder entender el mensaje o el lenguaje de Dios, nuestros sentidos espirituales tienen que ser abiertos para poder salir de este plano natural y poder entender lo sobrenatural o lo espiritual que Dios nos está hablando en medio de cada conversación. Aquí encontramos una conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, era una persona reconocida entre los judíos como un gran estudioso de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, y era un hombre bastante reconocido. Pero se acerca a Jesús porque quería conocer más de él, pero no se atrevía a hablar con él públicamente porque sería juzgado por los demás compañeros, por los demás fariseos. Pero cuando él se acerca ante el Señor, él reconoce que Jesús vino como maestro. Pero él no podía entender algo. Y es aquí donde entra realmente el que cada uno de nosotros tenemos que aprender a captar cómo es que Dios nos habla a nosotros. Primero debemos entender de que Dios siempre habla proféticamente. Quiero que nos quede claro eso. Dios siempre habla proféticamente. Cuando Dios habla proféticamente, nos está hablando desde el plano espiritual. Y aquí en este pasaje me llama mucho la atención que Jesús le hace y le recalca esto a este hombre. Si solamente te estoy hablando de cosas terrenales, imagínate si te hablo de las cosas celestiales. Entonces está haciendo que en esta conversación cada vez más se empieza a tener un nivel mayor. Porque el Señor colocó en mi corazón que escogiera este pasaje. Porque en este pasaje se muestra la diferencia entre cuando Dios nos habla a nosotros proféticamente desde su plano espiritual y cómo nosotros a veces entendemos todo desde el mundo natural. Hay veces que Dios nos habla a nosotros y nosotros en nuestra humanidad intentamos interpretar lo que Dios nos ha hablado a nosotros desde este plano natural y no lo podemos entender. Siempre he visto esto en la palabra, que cuando Dios le habló al profeta y le dijo: ¿qué ves? Él le dijo: veo una vara de almendro. Entonces, en nuestro plano natural, ¿qué significará una vara de almendro?
Nosotros no sabemos cuáles son las características ni especificaciones de pronto de una vara de almendro. Pero desde el plano espiritual o desde el plano profético de Dios, la vara de almendro significa que Dios apresura su palabra. Entonces, una cosa es el mensaje y el lenguaje que Dios tiene para nosotros y otra es la manera en la que nosotros recibimos el lenguaje. Aquí encontramos algo interesante en este pasaje, es este tipo de conversación con una persona normal, no era un profeta. No como de pronto lo encontramos en la palabra, que cuando Dios hablaba con los profetas, aunque en muchas ocasiones no entendían lo que estaban viendo, Dios les hablaba y les decía qué significaba cada cosa. Aquí encontramos a Nicodemo, el principal, y esta conversación empieza a tornarse cada vez más interesante. La primera es que Jesús le dice a él primero: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este hombre le dice a la manera natural, a la forma en que la mente intentaba de poder responder esta pregunta, y decía: ¿cómo yo puedo nacer siendo ya viejo? Y Jesús viene y le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y este hombre todavía no entendía. Esto me llevaba a mí a pensar algo, así también como sucedió con la samaritana. Jesús les estaba hablando de cosas espirituales, le está hablando de cosas que de pronto en nuestra mente humana no la podemos entender. Y a veces a nosotros nos sucede lo mismo. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, empecé a buscar, a encontrar el refugio en la música. Y cada vez que yo estaba practicando, oraba y buscaba del Señor. Y tuve ciertas experiencias. Y esas ciertas experiencias a veces uno comete el error de comentárselo a otras personas. Entonces, ¿qué sucede? Que al comentárselo a otras personas a veces le matan a uno la fe. ¿Por qué? Porque la experiencia que nosotros tenemos de manera espiritual, a veces la otra persona lo está viendo desde un plano natural y nos empiezan a decir cosas que nos matan la fe. Por eso es que todas las experiencias que a veces nosotros tenemos no son para decirlas a las demás personas, o no es el tiempo para decirlas. Hay muchísimas experiencias que yo sé que tú y yo hemos tenido en el Señor, pero muchas de esas experiencias no pueden ser compartidas todavía, porque si se comparte a una persona que no está viendo las cosas desde un punto de vista espiritual, van a pensar que tú estás loco, porque las cosas del mundo espiritual son locura. Y la palabra de Dios dice que las cosas para el hombre natural, todo lo de Dios es locura, porque no lo puede entender, porque las cosas de Dios se disciernen que espiritualmente. Y aquí sucedía lo mismo con Nicodemo. Nicodemo no podía entender esto porque todo lo estaba mirando desde el plano de vista natural. Y aquí viene Jesús y le dice: de cierto te digo, que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y empieza a darle otra fase que mucho menos la puede entender. Y le dice: el viento sopla de un lado al otro y nadie sabe de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Y la conversación se pone un poquito más fuerte, porque este hombre le dice al Señor: pero ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dice a este hombre: tú siendo maestro de Israel no sabes esto. Si solamente te estoy hablando de cosas terrenales, imagínate si te hablo de cosas celestiales. Y le dice el Señor Jesús: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí sí, inmediatamente la mente de este hombre explotó. No pudo entender realmente lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque este hombre necesitaba que sus ojos espirituales fueran abiertos, que sus sentidos espirituales fueran abiertos, fueran activados, para que este hombre pudiera ver. Y a través del tiempo, tú y yo, al ver este pasaje, ya el Espíritu Santo nos ha hablado acerca de qué significa esto que está hablando Jesús. Pero eso se hace necesario, que debemos entender el lenguaje de Dios. Esto me hace pasar también a la parte en el capítulo 4 de Juan. Y al estar leyendo capítulo por capítulo de Juan, me he dado cuenta que el Espíritu Santo ha empezado a hablar de manera profética en estos capítulos a todas las personas que han estado involucrados en estos capítulos. Después en el capítulo 4, Él está hablando a la mujer samaritana, le habla proféticamente. Y después en la parte final del capítulo 4, le habla a los discípulos de manera profética y le dice: ya los campos están listos para la siega. Y los discípulos le dicen al Señor: Señor, pero si faltan 4 meses para la siega. Y Jesús le dice: ya los campos están listos. Les estaba hablando desde un plano diferente a este plano natural. Y esto me llevaba a pensar muchas cosas. Me llevaba a pensar de que la voz de Dios es un eco.
y que Dios está hablando todo el tiempo, pero la voz de Dios solamente puede ser captada cuando nuestros sentidos espirituales están abiertos para poder captar, porque a veces la voz de Dios para nosotros tiene muchas formas. La voz de Dios puede ser un sentir, la voz de Dios puede ser algo que viste rápidamente con tus ojos espirituales, algo que viste fugazmente. También es como una voz interna, es como la voz interna que nos habla en cierta situación cuando estamos hablando con alguien. Es la voz que cuando estamos meditando también habla a nuestra conciencia. Y ese es el lenguaje de Dios. Y a veces nosotros no lo captamos porque todo lo estamos mirando desde un punto de vista natural. Para poder entender el lenguaje de Dios tenemos que entrar en esa dimensión para poder entender. ¿Sabes algo? Aún Jesús cuando predicaba a través de parábolas. Y muchas de estas parábolas, algunas personas las entendieron, otras personas no. En algunas parábolas Jesús habló de tal manera que muchas personas lo lograron entender. Pero hubo una parábola que me llama la atención, que es Mateo capítulo 13, cuando habla de la parábola del sembrador, que ni los discípulos entendieron esa parábola. Y estando ellos solo con Jesús, le dijeron: maestro, explícanos la parábola del sembrador. Y Jesús le explicó la parábola del sembrador. Debemos entender aquí hay algo, y es que Dios nunca cambia su lenguaje. El lenguaje de Dios siempre es el mismo. Nosotros somos los que tenemos que estar atentos a captar el lenguaje y el mensaje de Dios para nosotros. Esto también sucedió aquí también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, cuando Jesús llegó ante Marta y María, que Lázaro había muerto. Cuando llegaron, inmediatamente lo que colocaron delante de Jesús fue una queja: Señor, si tú hubieras venido, Lázaro no estuviera muerto. Y Jesús le dijo: Marta, tranquila, Lázaro resucitará. Y Marta le habla desde un punto de vista natural y le dice: sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y Marta no le entendía. Ya cuando el Señor Jesús le dice: Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces miremos cómo el plano en el cual Jesús estaba hablando, en el plano profético, en el plano espiritual de Dios, estaba chocando con los sentidos espirituales de María y no le podía entender. Así que el mensaje del Espíritu Santo para nosotros es que debemos buscar al Señor para que nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales estén activos, se activen para poder escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios a través de nuestros oídos, de nuestros ojos, del sentir que coloca dentro de nosotros. A veces vamos a hacer algo y coloca un sentir dentro de nosotros que no lo hagamos. Ese es el Espíritu Santo, ese es el Señor hablándonos. Y este mensaje que el Señor tiene para este día es para que cada uno de nosotros capte el lenguaje de Dios. Muchos de nosotros, Dios nos ha estado hablando, pero no le hemos prestado atención, porque todo lo estamos mirando desde un punto de vista natural. El día de mañana voy a estar compartiendo un mensaje de un profeta a un rey. Nos vamos a dar cuenta que el lenguaje de Dios es profético. Y si nosotros alcanzamos a tomar eso profético de Dios, veremos respuestas sobrenaturales en nuestra vida. ¿Sabes quién aprendió este lenguaje de una manera impresionante? Jesús. Jesús entendía el lenguaje profético del Padre. Por eso Jesús viene y le dice a Nicodemo, en el versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y ustedes no reciben el testimonio. Jesús estaba hablando de algo que él había visto. Jesús estaba hablando de algo que él sabía. Y por eso Jesús, cada vez que hablaba con las personas, le decía: es que este mensaje que yo le estoy dando a ustedes no es mi propio mensaje, sino el mensaje que yo recibo del Padre. Y Jesús estaba hablando siempre de lo que el Padre estaba mostrando a la humanidad. Y en la parte final, en el versículo 14 y 15, dice el propósito original. Dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aquí el Señor nos está hablando, te está hablando a ti, me está hablando a mí. El propósito de que Jesús muriera en la cruz fue para darnos vida eterna y salvación a nosotros. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para que nosotros realmente creamos en el testimonio de Jesús? Creamos que Jesús realmente pagó un precio por nosotros en la cruz. Pero a veces no lo entendemos porque lo estamos mirando desde un plano de vista natural. Y decimos: no, Jesús fue un profeta más. Jesús no fue un profeta más. Jesús fue el Hijo de Dios, porque hoy tú vas a encontrar la tumba de cualquier líder mundial, pero en la tumba de Jesús no lo vas a encontrar, porque la palabra de Dios dice que Él está vivo y que Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo.
No vas a encontrar que los huesos de Jesús lo encontraron en cierto lugar, porque no los van a encontrar. Jesús resucitó y la resurrección de Jesús nos vino a dar a nosotros vida, salvación, esperanza de este mundo que se está perdiendo. Así que en este día yo quiero invitarte a que hagamos una oración y que entendamos que la gran necesidad que debemos tener nosotros es la necesidad de que Jesús more dentro de nuestros corazones. Así que yo te voy a pedir que por favor me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres maravilloso y tú eres fiel. Señor Jesús, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Señor Jesús, he cometido tantos errores, pero yo sé que tú me puedes perdonar. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, te abro mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos a cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que tú te la reveles, Señor. Revélatele a sus vidas, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Hay cosas, Señor, que la entendemos cuando la escuchamos, pero hay otros casos, así como aquí a Nicodemo, Señor, que necesitamos un encuentro personal contigo para poder entender qué es lo que tú nos estás hablando. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero, Padre Celestial, que seas tú, bendito Dios, tomando nuestras vidas en este día, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos dé la sabiduría, la inteligencia para tomar las mejores decisiones hoy y para poder captar tu voz en cada situación y en cada circunstancia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.